Bueno, Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Parashot, nuevo ciclo, este ciclo que llevamos de este año. Ya vamos en la Parashá número 35. Sí, número 35. Bendito o 34 creo que es, pero déjame yo cumplir porque no recuerdo muy bien. Pero bueno, es la Parashá número 34, 35. Sí, tienes los 35. Entonces ya llevamos 35 secciones, porciones de la Torá estudiadas y son 54. Entonces ya vamos un poquito más de la mitad. Bendito el Señor por eso. Y hoy vamos a estudiar la parashá de números del libro de Bemidbar, ¿cierto? Lo traducen como números, como aritmi en griego, porque empieza el libro con un conteo, ¿no? Empieza el libro con un conteo, entonces por eso le llaman números, pero realmente el nombre del libro es Bemidbar, ¿no? Como ya se los mencioné anteriormente, Bemidbar, que significa en el desierto. ¿Vale? En el desierto. Entonces, en el desierto, toda esa travesía, todas esas experiencias en las cuales el Señor les permitió y que también todos esos encargos en el tabernáculo que iba haciendo. Entonces, resulta que esta parasha se llama Levanta, porque si vamos a números, hoy la parasha es de números 4, capítulo 4, versículo 21, ¿no? Y hasta el capítulo 7, versículo 89. Es largo ese capítulo. Pero obviamente no vamos a ver todo, ¿no? Como siempre lo hemos visto, sino que vamos a tomar algunos aspectos importantes y creo que hoy voy a tocar dos puntos importantes que el Señor nos quiere hablar. Y es el tema del servicio y el tema de las promesas y los votos, conforme a lo que traducen como nazareo, ¿no? El voto nazareo, que tanto inquietud genera y todo ese tema, ¿no? Pero pues no es nada complicado, pues, de comprender el sentido. Hay unos matices que no he podido identificar todavía, pero bueno, el Señor permita después hacerlo así. Eh, Resulta que dice, cuando leemos, ¿vale? El versículo 21 y 22 del capítulo 4 de Números dice, comunicó Hashan a Moshe diciendo, toma también el número de los hijos de Gerson. No, ahí no dice toma también el número. Esa es una mala traducción que han hecho. No sé por qué, la verdad. Ahí dice Naso et Rosh Bnei Gerson. Está diciendo la parashá, así comienza la parashá con este nombre. Naso, Naso, ¿cierto? Naso, que significa levanta. ¿Vale? Levanta, ahí está. Significa levanta. No dice toma, toma también el número. No, 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 no sé por qué lo traducen ahí como, o hay otras que dicen censo, censa a los hijos de Gerson. No sé por qué lo toman de esa manera, la verdad. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Pero bueno, esas son las traducciones, pero realmente la parasha se llama Naso y significa levanta. ¿Listo? Entonces, yo les envié un resumen a ustedes cortico, eh, ahorita en la tarde, sobre lo que habla la parashá. Y la parashá habla acerca de los deberes de los gersonitas, deberes de los meraritas, deberes de los coatitas, deberes de los levitas en edad de servicio, las edades que servían en el templo los levitas, las leyes sobre los inhabilitados, las leyes sobre la restitución, leyes sobre los celos, ¿cierto? Que llamaba la Torá de los celos, qué curioso, ¿no? Pero obviamente no es un celo enfermizo como el del mundo, ¿no? Es un celo muy diferente que busca protección y que siempre busca lo mejor, que es con el celo de Dios. Dios siempre dice que nos anhela y nos anhela celosamente, ¿vale? Nos cela con celo de Dios, dice el apóstol Pablo, es decir, siempre procura el bien para nosotros, siempre procura protegernos. Pero el celo del mundo no es así, porque el celo del mundo siempre es acaparar, dominar, no dejar, maltratar, palabras de forma física. El celo del mundo es enfermizo, el celo del mundo no trae shalom, el celo del mundo no busca el bienestar, el celo del mundo busca el dominio para mal. El celo del mundo tiene todas esas características que nada tiene que ver con el Caná, ¿cierto? Que así se llama, es un nombre del Señor, el Caná, Dios celoso, ¿no? Entonces, nada de eso. Está la ley sobre el nazareato, ¿cierto? Sobre el nazir, sobre el nezer, y están las bendiciones
o la bendición a los hijos de Israel o la adopción de los hijos de Israel por parte de Aarón, ¿vale? Por parte de Aarón. Y que le llaman bendición arónica, ¿no? Y están las ofrendas de los 12 levantados, o más bien los 12 jefes de las tribus de Israel. ¿Listo? Ay, discúlpenme que respondí. Creo que escribió Paula o doña Paula. Da un momento, por favor. Un momento, porque entonces, tenemos estas leyes, ¿no? El Señor, todas estas Torot, que da Torah, pues la Torah, los Torot en plural, las leyes sobre un procedimiento en específico. Entonces, como ya leímos el versículo 21 y 22, ¿cierto? Que dice, comunicó Hashem a Moshe diciendo, levanta la cabeza de los hijos de Gerson, ¿cierto? También a ellos, dice así, ¿por qué? Por casa de sus padres, por sus familias. ¿Listo? Así dice literalmente, por casa de sus padres, por sus familias. Creo que no está mal traducido el versículo, la traducción falla es ahí donde dice toma también el número, no. Ahí dice levanta la cabeza de los... Ya vamos a ver qué es levantar la cabeza, ¿listo? Porque la que la levanta es Hashem, ¿listo? Y esto concuerda mucho con la oración arónica que llaman o la bendición arónica, que hace referencia a que el Señor levante su rostro hacia ti y te dé shalom, ¿no? O haga brillar su rostro hacia ti, el brillo del Señor, la luz del Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que en este texto vemos que el Señor hace referencia y le da unas directrices o capacita a Moshe, a Moisés, para levantar la cabeza de los hijos de Gersón. Y en este caso, levantar la cabeza hace referencia a ser escogido para un servicio, para una tarea que implica cargar algo, ya vamos a ver por qué, y servir. Pero en este contexto era para servir en el templo, para cargar utensilios del templo y que en pocas palabras era un servicio ¿a quién? A Hashem. ¿Listo? Entonces, algo que me llamaba la atención de este capítulo es el tiempo de servicio que el Señor deparaba para los que escogía, porque si leemos el versículo 23 que dice, de 30 años hacia arriba hasta los 50 años los encargarás a ellos, cualquiera que haga parte del pueblo de Hashem, para servir, sirviendo en la tienda de la cita. Entonces, ese periodo de tiempo de 20 años era prácticamente el tiempo que el Señor demandaba a los levitas que escogía para el servicio del tabernáculo, incluyendo al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para servir en el templo. Entonces, hoy en día he escuchado, y yo lo pensaba también, pero creo que estoy cambiando esa mentalidad, que dicen de que el servicio a Dios es para toda la vida. Y pues a ver, vamos por partes y vamos a tomar esto con mucha sutileza y detalle, ¿no? Para que no se pronto no se vaya a malinterpretar. A ver, en teoría sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos siervos suyos y somos siervos que para salvación, hemos sido salvos por él, ¿vale? Y fuimos llamados, como vemos en Shavuot, con llamamiento santo, es decir, ya no para hacer nuestras obras, ya no para andar conforme al mundo, sino para andar conforme al estándar que nos demanda la santidad. ¿Listo? Entonces, por eso ya no somos ni siquiera nuestros, dice la palabra, somos de él. Pero hoy en día, las personas como pastores, maestros, evangelistas, eh, etcétera, quieren como perpetuarse en el poder para, para dirigir durante mucho tiempo, no dándole el paso a otros que el Señor viene levantando también sus cabezas y les sirvan, ¿cierto? Como si estas personas fueran únicas e indispensables. Entonces traen al pastor de 80 años ahí que medio ya se puede parar, 85. A ver, yo sé que lo hacen por honra y listo, está bien, no pasa nada. Pero hombre,
Tú puedes tener 80 años y el Señor te puede usar. Claro que sí, 85 para dar un mensaje. Pero hombre, no vas a tener la misma energía, capacidad mental, fuerza física como una persona de 30 a los 50 años para poderle servir a Dios. ¿Cierto? Ahora no quiere decir que porque tengo 60 entonces ya me voy a quedar, ay, no, ya que eso es para los jóvenes, ¿no? Como a veces dicen los viejos por ahí, ah, eso es para los jóvenes. No. Ojo que estamos hablando de algo mucho más que terrenal. Estamos hablando de un servicio espiritual y ya vamos a ver por qué. Esto no tiene exclusión. Estamos hablando desde los que se quieren perpetuar y enseñan que el pastor tiene que morirse ahí predicando en el púlpito. No, no es así. ¿Cierto? No es así. Entonces, por algo el Señor daba esa brecha de 20 años. ¿Por qué? Porque él sabía que el sacerdote tenía esposa, los levitas tenían esposas y tenían también deberes, necesidades de compartir con las familias. El Señor él tiene en cuenta todo esto. Y de hecho, las normas que seguimos viendo en el capítulo 5 sobre los celos era para los sacerdotes también, ¿vale? Y ese tema no lo vamos a tocar hoy, ya, como le digo, si el Señor lo permite, el otro año tendremos tiempo para tocarlo poco a poco más profundo y lo que el Señor le plazca mostrarnos. Pero todo esto era para los sacerdotes también, para el pueblo de Israel, pero principalmente para los sacerdotes que servían en el tabernáculo. Ya está. Entonces, el Señor sabía que tenía sus deberes, tanto conyugales como familiares, etcétera, ¿vale? Pero tenía que vivir 20 años dedicado al servicio del Señor. Ya a los 50 ya como quien decía, se jubilaba, ¿no? Obviamente no quiere decir que te vas a apartar para entonces hacer lo que quieres y como que, no, ojo que hay que entender esto muy bien, ¿no? Ojo, porque somos del Señor y para siempre somos del Señor. ¿Sí me voy a entender? Esto no hay duda, no hay cambio. Morimos en el Señor y en el Señor vivimos, dice la Escritura. ¿Listo? Entonces, lo que yo quiero decir realmente es que esas posiciones en donde el hombre se quiere perpetuar, apoderar sin permitirle el paso a otros, demuestran un hambre de poder implícito y demuestran una carencia de servicio, por más de que muchos a veces se excusen diciendo que es que quieren servir. No, y ya vamos a ver por qué, y vamos a tocar un poquito, bueno, un poquito no, una palabra de lo que le pasó a Coré, porque a Coré le pasó algo, y ya vamos a ver por qué. Obviamente no vamos a tocar el tema de Coré, vamos a tocar el tema de Coré después cuando lleguemos a esa parashá, ¿vale? Pero eso demuestra que el ser humano no es conforme y por eso siempre es bueno de que el Señor es el que escoja, el que levanta nuestra cabeza y el que nos encarga llevar algo y servirle a Él, para que no haya duda, como le dice Moisés a Coré. O sea, yo no me puse aquí, fue el Señor el que me puso, pero a Coré no le interesaba servir. A Coré le interesaba ser sumo sacerdote para tener poder sobre los demás. Tenía la mente entenebrecida porque no entendía lo espiritual. Era muy terrenal. ¿M? Era muy, muy, muy terrenal. Entonces, si uno lee todo el capítulo, ¿vale? El Señor, el capítulo 4, ¿no? El Señor viene ordenando y sigue ordenando a los levitas por familias, por casas, ¿cierto? ¿Para qué? Para labores específicas en el templo. Pero si saltamos al versículo 48 y 49 del capítulo 4 de Números, nos va a mostrar algo que conecta muy bien con lo que acabo de decir. Vamos a Números capítulo 4, versículo 48 y 49. Dice así, dice, y fueron los encargos de ellos, fíjate que dice los contados, no, ya hemos hablado de esta palabra pacat, que hace referencia a los encargos, ¿listo? Fueron los encargos prácticamente de ellos, ¿cuántos? 8.580, ¿listo? Encargados, ¿listo? Entonces, imaginen la cantidad de utensilios que también había en el templo y todo lo que es cómo tenían que llevarlos. Había un protocolo para eso, no es que no era cualquier cosa que iban a llevar allí. ¿M? Van analizando un poquito lo que les quiero decir. Entonces, dice, versículo 49. ¿Qué dice el versículo 49? Dice,
Al pi Hashem pakat otam. Dice, por boca, mira, por boca de Hashem encargó a ellos en mano de Moshe, a cada varón, para su servicio, según su carga y encargo, como Hashem capacitó a Moshe. Así dice, así debería ser el texto en hebreo, ¿vale? Es muy interesante esto, muy interesante. Entonces, la expresión que me llamaba mucho la atención aquí es esa expresión al pi Hashem pakat otam. Y fueron, perdón, por boca de Hashem los encargó a ellos, por boca de Hashem. ¿Esto qué muestra? Por boca de Hashem. Que el llamamiento de Dios no es por el que quiere, primeramente, ¿vale? Ni por el que pueda. El llamamiento de Hashem para servirle a Él no es cuando queramos ni donde queramos. Es cuando Él decida llamarnos y encargarnos una labor. Y ahí ya vamos a ver qué significa esta labor. Esa carga, porque ya vamos a ver algo. Es el mismo Hashem que encarga a su pueblo. Alguien, ya. Sí, perdón. Abrió el micrófono. Bueno, se escucha ruido, perdón. Bueno, es el mismo Hashem que se encarga de escoger para que le sirvan a él. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11? ¿Qué dice Pablo en Primera de Corintios? Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11. ¿Qué dice Pablo? Pero todas estas cosas, hablando de los dones espirituales, las hace uno y el mismo Ruach HaKodesh, el poder de Dios, el poder de la santidad. ¿Qué dice? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Listo? Como Él quiere. ¿Vale? Entonces, cada uno como creyente debe estar enfocado en su trabajo, es decir, en su servicio y en el encargo que ha hecho Hashem para nosotros. No anhelando, ojo, no anhelando ni tampoco envidiando el cargo de los demás. Por algo el Señor dice, no verás deseable lo de tu prójimo. Por algo el Señor lo dice, porque Él sabe que despierta en nosotros esas cosas. Y ya sabemos que la Torah nos la dio ¿para qué? Para guardarnos, para que es como un cerco de protección, para que nosotros vigilemos y nos guarde de la muerte, de malas emociones, malos sentimientos, anhelar lo de los demás. Ojo, y aquí estoy hablando en términos espirituales. Si no se puede hacer en términos espirituales, mucho menos terrenales, ¿vale? O viceversa. Si no se puede hacer en términos terrenales, cuánto menos se debería hacer en términos espirituales. ¿Listo? Porque eso fue lo que le pasó a Coré, que Coré se la pasó anhelando y envidiando el encargo de los demás, en este caso de Aarón y Moshe, de Moisés. ¿Mm? ¿Y qué le pasó? Lo que hizo fue literalmente enfrentarse a Dios, desafiarlo directamente. Y eso fue como un ataque entre Satanás y Dios mismo, literal. Eso después lo veremos, lo veremos. Muy interesante esa parasha, ¿vale? Pero eso le pasó a Coré. Coré no tenía una mentalidad de servicio, por decirlo de esa palabra. Y eso implica algo, que el que no está ya dispuesto a servir, podríamos decir que no ha sido llamado por Dios. Hashem es el que levanta nuestra cabeza para iluminarnos. Y cuando nos da su resplandor, nos lo da para que estemos enfocados en su servicio. Como dice Pablo, el que milita, ¿cierto?
El que está en servicio no se enreda con los asuntos de este mundo. Cuando las personas entran a un servicio, ya sean de régimen militar, deben estar enfocados en las cosas del servicio militar. No deben tener tiempo, no deben tener distracciones. Y es más, cuando el ejército está en combate, está en guerra, está en campo del enemigo, menos debe distraerse, porque una distracción te puede costar la vida. ¿Mm? Entonces, tenemos que enfocarnos en el servicio que Dios nos ha puesto, en el encargo que Dios nos ha dado, y no enfocarnos en el encargo de los demás. Cada quien responderá por su encargo. Pero ojo, que tampoco esto es para que se tome como, ya cada quien. No, ya esto hay que cogerlo con despacio y con pinzas y con cuidado. ¿Listo? Porque claro está que los encargos de Dios tienen un propósito. Dios no encarga por capricho. Y el tema es que cada uno dará un fruto conforme él desee en ese encargo. Eso sí, este crecimiento depende completamente de él. Y para algunos, como dice la parábola del sembrador, darán fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero deben mantener la santidad dentro de ese encargo. ¿Sí me hago entender? Está permitido dar fruto hasta el 30%, hablemos de ese término, de una cosecha. Pero de ahí no puedes bajar más. Hay otras personas que tienen que dar fruto al 60 y hay otras al 100. Los árboles, por más de que sean iguales, no dan la misma cantidad de fruto, ¿cierto? Y la escritura nos compara a nosotros como árboles. Cada uno da, así sean de la misma especie, cada uno da un fruto, una carga de fruto diferente a la otra. Diferente me refiero en cantidad, ¿listo? Pero da fruto, que es lo importante. Da fruto y eso es lo que importa. Que ese fruto que da esa persona conforme al encargo que le ha dado el Señor se mantenga dentro del margen de la santidad. Ojo, no quiere decir que porque a mí me dio menos, como le pasó al de los talentos, ¿cierto? Entonces, como a mí me dio menos, encargo que a otro, entonces me voy a relajar, porque no, pues nada, pues no, ¿para qué? ¿Eso para qué? Pues mire, eso o sea, no subestimemos los encargos de Dios, no los subestimemos, porque Él no lo va a demandar. Y mire cómo le demandó al del un talento. No vio importante ese encargo de su amo. Y eso es lo que nos puede pasar a muchos también. Que muchos se comienzan a sentir inútiles, inservibles. Porque un ejemplo, es que mi hermano sana gente. Hombre, primero se te olvida que ese don no es de él, sino del Señor. Segundo, se te olvida que el que sana es Dios, no él. Y tercero, que él es un canal, un instrumento como tú. Es que a mí solo me dieron el don de, o supongamos, no sé, de evangelizar. Y yo quería el de sanar. ¿Pero por qué? ¿Te crees tú más sabio que Dios, que te dio ese don? ¿Mm? ¿Te crees tú más sabio que Él? ¿Vas a cuestionar a Dios por lo que haces? Claro, entonces cuando empezamos a compararnos con los demás, eso empieza a generar sentimientos y emociones que van en contra de la escritura. ¿Qué le pasó a Caín? Mi mamá compartió algo del profesor Eric en el grupo sobre Caín. Se empezó a llenar como de envidias a su hermano. ¿Mm? Porque no se preocupó por hacer lo correcto. Porque no se preocupó de él mismo encargarse de llevarlo mejor al Señor, en vez de preocuparse por lo de su hermano. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. Y por eso vienen sentimientos de sentirnos inútiles, inservibles, pero no nos tomamos el tiempo de orar y de preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el encargo que tienes para mí? ¿En qué quieres que yo sirva? En vez de preguntarte, ay Señor, yo quisiera ser como Él. No, ¿por qué? ¿Acaso todo no viene del mismo Ruach? ¿No lo acabamos de leer en 1 Corintios? ¿Acaso, como dice Pablo, acaso el ojo le puede decir a la oreja, no te necesito? No.
Se necesitan mutuamente, a pesar de que tengan funciones distintas. Mm. Pero tenemos que hacer eso, preguntarle a Dios, Señor, ¿quién qué quieres que yo sirva? ¿Cuál fue el propósito de tu llamamiento para mí? Aparte de darme salvación y perdón de pecados y vida eterna, ¿qué más quieres que yo haga? ¿Qué cargas quiere que yo lleves? Que yo lleve. ¿Mm? Porque recordemos, no se nos puede olvidar, familia, que Él nos llama para servir y para cargar en pos de su reino. Pero es el mejor trabajo que podemos tener. Y ahora que estoy pasando por una situación de trabajo bastante abrumadora, digo que el mejor jefe que uno puede tener es Hashem. El mejor trabajo que uno puede tener es servirle a Él, literalmente. Porque Él es jefe, Él es juez justo. Él es un jefe justo, si lo queremos llamar en ese término. ¿Mm? Él no oprime, Él no carga por cargar. Él no te ve como una máquina. Él no te genera estrés, a pesar de que te pone momentos de angustia. Muchas experiencias te pueden generar estrés, pero no envía carga que no podamos soportar, porque conoce nuestro límite. El ser humano no. Hoy en día vemos cómo jefes de empresas, por su carga de trabajo, por su metodología, matan personas, las enferman y se mueren. Y después vienen demandas, porque es que el ser humano no tiene esa conciencia, el ser humano solo piensa en poder, en tener, todo eso nomás. Mm, Solo piensa en eso. Entonces, ahí hay un gran problema, un gran problema. Tenemos que nosotros servimos es a Dios, no al mundo. Y con la carne no servimos al mundo. Mm. Servimos a Dios. Como dice Pablo, presentemos nuestros miembros en sacrificio vivo delante de Hashem. Estos miembros que antes servían para la carne, ahora ya servimos a Dios con ellos. ¿Mm? Entonces, hay dos palabras que quiero tocar en el texto, de hecho se ven en el texto en hebreo, creo que las traducen como como oficio y como cargo, ¿no? De hecho se ven en el versículo 49 del capítulo 4 de Números. Ahí se ve, dice, según su oficio y según su cargo. Bueno, hay dos palabras a comprender. Una que es abodá, ¿cierto? Abodá. ¿Y qué es la abodá? Y la otra es masá. Masá, ¿listo? Masá. Abodá y masá. ¿Qué es abodá? Esto es lo que se conoce como servicio. Servicio. ¿Listo? Abodá. Servicio. Pero lo han traducido como oficio. También lo podemos traducir como un oficio. Pongámosle entre comillas oficio. ¿Listo? Pero me gusta mejor llamarlo servicio. ¿Vale? Y masá, ya vamos a ver qué implica todo esto. Y masá significa carga, la carga. Lo que traducen, ah, según su cargo, dice Masao, Life, Ashar Silva Hashem el Moshe. Sí, lo que traducen como oficio es el abodá, el versículo 49, y lo que traducen como masá es lo que traducen como cargo. ¿Listo? Pero vamos a ver. Entonces, hay que tener en cuenta que los que son levantadas, bueno, a quienes Dios les levanta su cabeza, ¿cierto? A quienes Dios levanta, es decir, a sus escogidos, los hace para el servicio de Él. Y cuando Dios nos escoge, automáticamente tenemos ya dos responsabilidades, que son abodá y masá, servicio y la carga. Ya vamos a ver, servicio y la carga. Y literalmente los levitas llevaban la carga de ¿qué? Del tabernáculo. Del tabernáculo. ¿Y en dónde servían? Al tabernáculo. ¿Cierto? Todo giraba en pos del tabernáculo. Y el tabernáculo contenía utensilios, ¿no? Utensilios. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las dos responsabilidades del creyente cuando el Señor llama? Servir y cargar. Ojo, recuerden, servir
y cargar. No nos puede olvidar eso. Ya vamos a ver todo el trasfondo que tiene esto. ¿Listo? Servir y cargar. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Resulta que estas dos palabras nos muestra varios matices y vamos a mirar algunos. Toda persona que diga que es de Hashem, pero no quiere llevar una carga, y por ende el no llevar una carga implica no servir, podríamos asumir que esta persona no ha sido llamada por Dios, porque Dios nos llama a servir, ¿si me va a entender? Dios nos llama a morir a nosotros mismos para cargar y servir, ¿vale? Eso le pasó a Coré, podríamos decir de Coré que no era llamado. Dios. Hombre, se ve que en medio del mismo pueblo, eso demuestra que esa persona no era llamada, porque Dios le designó a ellos y no estaba conforme. Y eso pasa en medio del pueblo. Los que dicen ser de Dios, Señor, Señor, yo te sirvo, y mentira, no se quieren sujetar. ¿Qué les dice el Señor? ¿Qué dice el Evangelio? Ya lo hemos nombrado. El Señor en aquel día vendrá a mí y me dirá, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicieron milagros, maravillas. ¿Y yo qué les diré a ustedes? Apártense de mí, violadores de la Torah. Es decir, no obedecer la Torah, no hacer sus procedimientos implica no sujetarte a él. Estás en rebeldía. Y cuando tu mente está en rebeldía, es porque no tiene un desarrollo de conciencia mínimo para poder hacer lo que él demanda. Ojo, todo, las fiestas del Señor que guardamos, las citas, es un servicio a Dios. Estamos obedeciendo a Él. Pero si no lo hacemos, entonces, ¿qué hay? ¿Cómo estamos sirviéndole? ¿Nuestras fuerzas? ¿A nuestra manera? Está mal. Eso está mal. Porque es que no son según nuestras obras, según las obras que Él preparó de antemano. Es su Torah, su instrucción, su palabra. ¿Mm? No podemos servir a dos señores. Claro, el contexto lo habla de las riquezas y el Señor, pero yo también lo puedo llevar a este término. No podemos servir a dos señores. No les puede servir a la carne o a Dios. ¿Sí me hago entender? No les puede servir al mundo, que es servirle a Satanás, o a Dios. ¿Mm? Entonces tenemos que estar muy atentos, porque Dios, como nos ha encargado vigilar su Torah, su palabra, como creyentes tenemos que estar atentos a las citas de él, a sus procedimientos, cómo actuar conforme a la Torah, cómo estar en santidad, cómo, pero todo dentro, o sea, tenemos que nosotros hacer el deber. Ah, pero ya vamos para otro punto, que hay hermanos que también nos pueden ayudar y hacen acompañamiento para que también entendamos y crezcamos. Pero cada creyente debe tener su responsabilidad de llevar la carga, de servir, es decir, de vigilar. Pero ya vamos a ver más allá qué es ese servir y ese vigilar, que no es solamente el tema de la Torah y ya, porque cualquiera puede decir, no, pues yo me quedo en mi casa y me voy engordando, leyendo, leyendo, leyendo y solo y ya, pero hacia afuera nada. Bueno, ahí está el detalle. ¿Hasta cuándo te dura eso? Si no tienes contacto con el mundo, es decir, me refiero, ojo, ojo, contacto no es hacerlo del mundo, ¿no? Es decir, tener experiencia, contacto con la gente, ¿cómo vas a poder demostrar de lo que te estás alimentando? ¿Sí me voy a entender? Solo. Ah, bueno, en mi casa, en la familia. Bueno, entonces empieza en tu familia. ¿Sí me hago entender? Empieza por tu familia, como ya le hemos venido hablando, y ya hacia los demás, y así sucesivamente. ¿Qué nos enseñó Mashiach? ¿Qué nos enseñó nuestro Mashiach? ¿Qué dice Lucas, capítulo 19, versículo 10? ¿Qué dice el Evangelio? El Hijo del Hombre no vino, ¿qué? Para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Porque el Hijo del Hombre no vino el Hijo del Hombre, perdón, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Mm? Servir significa buscar y salvar. Ya sabemos que el que salva es Hashem, pero nosotros
podemos, con la predicación y con la guía de Él, obviamente, con la palabra, llevar a ganarnos a alguien. ¿Cómo lo ganamos? Haciéndolo caer en cuenta de su error. Y si a Dios le place, a través de la palabra, obviamente, ¿no? Llevándolo al arrepentimiento. Y si a Dios le place, le convierte. Así de simple. Tenemos que servir. Él no vino a ser servido, sino a servir. Como vemos el acto de cuando el Señor mismo le lava los pies a ellos. Un acto de servicio, porque ellos se peleaban. ¿Quién es el primero? ¿Quién es? Y se peleaban. Yo digo, no, Señor. No, Señor. El que no sirve, pues no. No tiene parte conmigo. Así de simple. Y el cargo no significa mandar como un capataz, ¿cierto? Como, ay, yo aquí soy el jefe, yo soy y hagan aquí, hagan allá, yo soy intocable. Y así hay muchos, tristemente, ¿no? Hay muchos así. Y entonces quieren que les sirvan y no servir. Se disfrazan a veces. El cargo significa llevar una carga. Y la pregunta que yo hago, si se leyeron la parasha, ¿qué era lo que cargaban? ¿Qué fue que les encargó el Señor que cargaran? Las piezas del tabernáculo. ¿Y qué hemos venido diciendo que significa o a qué hace referencia el tabernáculo y sus utensilios? ¿A qué hace referencia? Al cuerpo de Mashiach, es decir, a su pueblo. Mm. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que llevar la carga y servir hace referencia a aportar y transmitir ese mensaje de reconciliación que lleva a arrepentimiento y a salvación para vida eterna. Es guardar el camino de la vida eterna, como el Señor puso a Adán en el Gan Eden. ¿Para qué dice? Para servir en el Gan Eden. Así dice la palabra abodar, aparece allí. Para servir en el Gan Eden, para vigilar el Gan Eden, para cuidarlo, para cuidar el camino de la vida eterna. Pero fracasó, porque se distrajo. Y esto implica poder llevar una carga. Y llevar una carga es muchas veces hacer ese esfuerzo de cargar a alguien, hablando literalmente. Y muchas veces cuando llevas algo puede causar dolor, puede causar fatiga, ¿vale? Pero cuando ves para el propósito con el cual cargas, eso genera satisfacción y ese dolor se va. Tal vez haber utensilios pesados en el tabernáculo y ellos lo tenían que llevar como que, uy, qué pereza tener que llevar esto otra vez para allá. Uy, un ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que estoy colocando. Puede pasar, somos humanos. Pero hay que hacerlo, ¿cierto? A veces cuando uno de pronto no quiere predicar, cuando tenía una mala semana, cuando uno tenía malos días, cuando no quieres, no, el Señor me exhortaba esta mañana con eso y, no, el Señor te manda a hacer lo que te llamó a hacer. No hay excusa. ¿Mm? No hay excusa. Porque a veces nos llenamos de muchas excusas y llenarte de excusas es muy fácil, pero no hay excusa. Hay que hacer por encima de toda circunstancia lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Porque al fin y al cabo lo de este mundo es perecedero, es pasajero, ¿cierto? Nosotros somos pasajeros, pero lo que importa es la obediencia a Él. Porque llevar su palabra, llevar el encargo que nos coloca, puede dar mucho fruto para vida eterna en otras personas. Y eso es lo que realmente nos debe preocupar. Yo sé que hay circunstancias de la vida que no nos permiten por ciertas cosas, ¿no? Pero tampoco es una excusa si lo vemos realmente. Hay que obedecer, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, dice el Evangelio, en torno a la ofrenda, al diezmo y todo eso, pero y a la honra a los padres. Pero aquí yo lo coloco en el término de hay que trabajar sin dejar de cuidar el reino de los cielos, es decir, lo que el Señor nos ha encargado del reino de los cielos. Entonces,
Vigilar, servir, cargar, es estar atento a las necesidades del pueblo. Los levitas estaban atentos a las necesidades del pueblo. Ojo, pueblo entiéndase como hermanos. ¿Listo? Ojo con esto, porque aquí puede irse a otra cosa, ¿no? Ya vamos a ver. Porque no me voy a cargar con alguien que no da fruto y entonces ¿qué? No, ojo, del pueblo. Y saber cómo guiarlos hacia Hashem, que coloquen la mirada en él y no en nosotros. Porque, como les acabo de decir, y ojo con esto, tengan mucho cuidado. Esto no significa, o sea, no significa llevar carga de gente que no da fruto y que ni siquiera ha sido llamada. Pues hombre, te vas a desgastar, porque es como llevar una roca sin propósito, un árbol seco para la leña, para el fuego, literal. ¿Mm? De nada sirve. Tú cuando trasplantas, que empiezas a siembras una semilla y esa semilla empieza a crecer en la materita y sabes que el árbol, esa semilla va a dar mucho fruto, es un árbol grande. Bueno, eso ya lo sabe uno, ¿cierto? Porque pues estamos en lo terrenal, pero eso también muestra lo espiritual. Pero Dios sabe cuánto va a dar esa semilla que sembró en esa persona y por eso él mismo lo poda y lo trasplanta en otro lugar donde pueda crecer frondosamente y da más fruto. ¿Qué dice la palabra? Se me viene el Salmo 1. ¿Qué dice? Salmo 1 4 creo que dice, no, 3. Dice, eh, bueno, desde el uno dice, felicidad hay por el varón el cual no caminó en el consejo de los condenados y en el camino de los pecadores y no se paró ni se sentó en la silla de los mofadores, ¿no? Dice así, sino que en la Torá de Hashem halló el provecho, su provecho, dice así, Hepsof, dice Hepsof, la palabra Hafetz allí, lo que es provechoso de Hashem. O sea, sino que en la Torá de Hashem halló su provecho y en su Torá eh, ronronea de día y de noche. O sea, en su Torá, en la Torá de él, está confiado de día y de noche. Es decir, de día es en las buenas circunstancias y de noche hace referencia a las circunstancias difíciles. ¿Vale? Entonces, porque este es como árbol plantado sobre las corrientes de agua, cuyo fruto dará en su tiempo y cuya hoja no cae. ¿Mm? Y todo lo que hace, ¿qué dice? Salah. Todo lo que hace prospera, pero prospera espiritualmente, ¿no? Todo lo que hace da fruto. ¿Mm? Da fruto. ¿Por qué? Porque está en obediencia, en obediencia, ¿vale? Entonces a veces queremos dar fruto, pero no nos cuestionamos si estamos en obediencia o no. Y le queremos exigir a Dios, pero no nos cuestionamos nosotros, oye, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cómo estoy obrando? ¿Sí me hago entender? Y es ahí donde tenemos que, como decía Pablo, evaluarnos constantemente nosotros. ¿Y qué pasa con esto? Que hay muchos que están llevando cargas las cuales el Señor jamás les ha dicho que lleven, pero lo hacen solo por pura emoción. Y lo que terminan haciendo es desgastarse y haciendo cosas que no deberías, que no te han mandado ni si te han llamado a hacer. Se vuelven ya una carga no agradable para llevar. Y después se preguntan, pero Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice? Ah, ¿acaso le preguntaste a Dios? ¿Acaso le pediste que te confirmara a través de su palabra que esa era la carga que debías llevar? ¿Mm? Porque ¿qué dice la escritura? No hay carga que Él envíe que no podamos soportar. ¿Vale? Ojo con eso. Y aquí estamos hablando, vuelvo y repito, del pueblo de Dios, de los hermanos en Hashem, tanto los recién llegados como los que llevan mucho tiempo, y de los que han sido llamados conforme a la boca de Hashem, conforme al propósito de Él, porque recordemos que Él es el que dirige nuestros pasos.
¿Qué dice Pablo? ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 2? ¿Qué dice Pablo? Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, es decir, que andan en las cosas incorruptibles, es decir, en obediencia a Dios. ¿Qué dice? Restáurenle con ánimo de mansedumbre, es decir, la mansedumbre hace referencia a estar sujetos a Dios, siendo ejemplo para esa persona, con ese ánimo, sujetos a Dios. ¿Qué dice? Considerándote a ti mismo, o sea, mirándote tú también que eres humano y puedes estar en la misma situación que tu hermano. No sea que seas tú también tentado. ¿Listo? ¿Y qué dice? La más importante, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la Torá de Mashiach. Ahora, hay gente que es muy recostada también. Hay gente que no quiere mover un dedo. Hay gente que es muy, como decimos acá, muy campantes, muy alegres, ¿cierto? Y ya quieren que sea como la liebre y la tortuga. ¿Cómo es que? Sí, no, es como la rémora. Se pega debajo del tiburón y quiere que el tiburón se va para donde el tiburón lo lleve, ¿no? No quiere mover nada, poco. Porque hay hermanos así, y si lo vemos así, exhortémosle también. Tiene que esforzarse, tiene que doler también. ¿Mm? Hay que esforzarnos, por algo él dice, esfuércense y sean valientes, ¿vale? Y anda en toda la Torá que yo le di a mi siervo Moisés, para que tengas discernimiento, ¿vale? Discernimiento. Y el tema es que llevar las cargas los unos de los otros y servir a los demás es servir a Dios. Eso hacían los levitas. Servirle al pueblo, lo que estaban haciendo implícitamente o directamente, ¿cómo llamarlo? Yo creo que directamente, era servirle a Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice Mateo capítulo 25, versículo 42, 45? Mateo 25, 42, 45. Dice así, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces, también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿pero cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, amén les digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Es decir, que si el don que Dios te ha dado a ti, el encargo que Dios ha puesto a ti, no lo usas en pos del pueblo, estás siendo un siervo malo y siendo negligente. ¿Vale? Por eso les decía ahorita, de nada nos sirve encerrarnos y no tener contacto con los de afuera. ¿Cómo vamos a tener esa experiencia? ¿Qué es la experiencia? Tener contacto con la realidad, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ir siendo formados? ¿Cómo vamos a ir siendo moldeados? Si nos encerramos aquí nosotros mismos en nuestra burbuja, egoístas. ¿Mm? Nos vamos engordando nosotros mismos. ¿Y afuera qué? ¿Mm? Como hay un dicho creo que hay un dicho que dice por allí, lo vi la otra vez en redes, que dice, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Bueno, algo así, ¿no? Algo así. Y pueda que tenga razón, según lo que estamos viendo aquí. ¿Mm? Entonces, familia, recordemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Pero todo lo que está dentro de su Torah, dentro de su cerco, ¿no? Porque no, me voy para la novena del niño Dios y allá voy a... No, pues tampoco, o sea, ¿sí me hago entender? No, 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 no es todo.
No es todo, ojo. No, 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 tampoco así. Pues, aquí sí hay gente que es así, lo digo porque los he escuchado. Y se basan en esas palabras y las sacan de su contexto para darle placer a la carne. Esa es la verdad. Esa es la mera verdad. Darle placer a la carne, no más. Porque el ser humano, lejos de la autoridad de Hashem, no hace sino maltratar a su creación. Mira la humanidad cómo está. No presta servicio a nadie, no quiere servir a nadie, nada. No quiere mover un dedo, quiere que lo lleven. Ahí está el problema. Por eso tenemos que guardar siempre el testimonio, donde quiera que vayamos. Por encima de padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, primo, prima, abuela, abuelo, lo que sea. Por encima de ellos, porque tú le sirves es a Dios, ¿vale? A que tienes que rendirle cuentas es a Dios. Pero servir a Dios no es hacer lo que el mundo te dice que hagas, o convertirte a ellos. Ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, dice la Escritura. Y eso puede costar lágrimas. Eso puede doler. Incluso puede significar el repudio. Pero hay muchos que prefieren agradar al hombre y no a Dios, como si la vida de ellos dependiera del hombre y no de Dios. ¿Mm? Ojo, ojo con eso, ¿vale? Porque Dios nos va a pedir cuenta de todo eso. Que a veces nos quedamos en la zona de confort por interés, se los digo por experiencia, por materialismos, por cosas que benefician la carne. Pero hay momentos en que Dios te dice, no, tienes que agradarme a mí primero y no a los demás. Y agradar implica morir a uno mismo. Hay que servir, pero haciendo lo que es bueno, lo que Dios ha dicho que es bueno, lo que consideremos que es bueno para nosotros. Entonces, en conclusión de este tema, pues del servicio y de la carga, porque vamos a tocar un último tema y con ese terminamos, que es el tema del voto nazareo, que también yo creo que es un tema que les inquieta. Y en conclusión, familia, es que el que es líder, el que es llamado a servir, el que es llamado a llevar una carga, presta servicio, lleva la carga, ¿listo? Evita contaminarse, sigue procedimientos, se sujeta a los procedimientos. No puede ser autónomo en la toma de decisiones para resolver sus propios conflictos. Ojo, ¿vale? Tiene que seguir un procedimiento, como el Señor lo indica. El sacerdote no podía resolver los conflictos de decisiones del pueblo, de su familia, incluso de su familia, no podía resolverlo ni los ajenos ni los suyos mismos sin seguir el procedimiento de la Torá. Tenía que hacerlo conforme a la Torá. Como que, ay, yo creo que esa... No, vamos a la Torá. Ahí está el mejor consejo. Bueno, ahí está el mejor, sí, el mejor consejo. Ahí está el mejor procedimiento, llamémoslo así. Porque el consejo de Dios en la Biblia hace referencia al plan de Él para nosotros, ¿vale? Pero el procedimiento, ¿listo? Ninguno que sirve a Hashem puede ser una rueda suelta, ¿cierto? ¿De qué sirve una rueda suelta si no está anclada a las otras tres ruedas del carro? ¿Mm? Va a andar. ¿Usted no ha visto cuando a los carros se le han zafado esas llantas? O de pronto de niño tiraste una llanta por la montaña y cómo eso va como loco, ¿no? Y después termina por ahí chocado. Así son las personas que quieren basarse en su propia opinión, quieren hacer su propia voluntad, quieren hacer su propia Torah, ¿Mm? Quieren tomar decisiones basadas en lo que piensan, sus emociones, en sus sentimientos y no en la Torah misma del Señor.
como creyéndose más sabios que Dios, como queriéndole decir a Dios, hey, tú te equivocaste aquí, Señor, te pasaste, estás exagerando, ¿no? No, 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 ojo con eso. No es difícil obedecer. A la que le cuesta obedecer es a esta. Por eso el Señor le dice a Pablo cuando se le aparece, duro te es dar patadas contra la guión, ¿no? Contra la Torá, porque tu carne quiere hacer esto, pero no puedes. Duro te es dar esto, ¿no? Entonces, no busquemos una visita de Dios, como les he dicho a ustedes. Porque el servidor, el líder, el que carga, el que lleva carga, no es autónomo. Por eso no es una rueda suelta. Tiene que estar, este dedo no se manda solo, este ojo no se manda solo, esta oreja no se manda sola, esta mano no se manda sola. Todo trabaja en función de un cuerpo. Léanse 1 Corintios 12, ahí lo van a entender mejor. Quien lleva a cabo un ministerio, es decir, un servicio a Dios, tiene que rendir cuentas a Él, que tiene que rendirlas. ¿Mm? Los que han sido levantados por Hashem se sujetan a su palabra, porque un verdadero servidor, un verdadero líder, no hace lo que a él se le ocurre, sino que hace lo que se le ha mandado. Ya está. Por eso le decimos Señor, Señor, y no queremos sujetarnos, ¿vale? Señor, como nuestro amo, ¿cierto? Y nosotros sus siervos. En la antigüedad, el esclavo que no hacía la voluntad de su amo o su señor, llevaba el bulto. Pero hoy en día queremos abusar. Claro, y como no veo a Dios, entonces creo que Dios me le paso por aquí. Ay, yo no creo que Dios sea tan malo. Ay, y queremos pasar por la galleta al Señor. Y recuerde que la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Yo no los quiero asustar, ni mucho menos. No me interesa asustarlos. Mi interés es advertirles también, así como Él me advierte a mí. Mi interés es que lleguen a llevarlos a la obediencia, ¿vale? A su palabra. Él se encargará de hacer el resto. Mi interés aquí no es asustarlos, pero sí advertirles. ¿Me hago entender? Porque lo he visto también. ¿Vale, familia? Eso es lo que nos muestra un poco este esquema del capítulo 4. Pero ya para terminar, quiero tocar el tema del voto nazario en el capítulo 6. ¿Cierto? No vamos a tocar el tema de los celos en el capítulo 5. Como les dije, el otro año podemos hacerlo si os permite. Ahora tiempo, si es la voluntad del Señor. Pero quiero tocar un poco el tema del capítulo 6 sobre el voto nazario que llaman, porque eso genera también mucho ruido en algunos, ¿no? Y pues vamos a preguntarnos si realmente hoy en día se podría hacer un voto de esos. ¿Vale? Entonces, porque se ha comprendido muy mal este tema. Entonces vamos a leer capítulo 6, números capítulo 6, versículo del 1 al 6. Leámoslo hasta el 6. ¿Listo? No, hasta el 7. Es que pues el 7 muestra algo muy interesante. Vamos a leer. Y comunicó Hashem a Moshe diciendo, comunica a los hijos de Israel. Mire el versículo del día. Qué curioso lo que acaba de llegar el versículo del día. Me llega la aplicación. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas temor, ni te desanimes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Después de haberle dicho que haga la Torah de él. Curioso, ¿no? El Señor nos viene hablando. Entonces, dice, y comunicó Hashem, el versículo 1 del capítulo 6. Comunicó Hashem a Moshe diciendo, comunica a los hijos de Israel, diciéndoles tú a ellos, un varón o mujer, cuando haga un voto difícil de Nazir, listo, así diría, un voto difícil, Quillafli, Quillafli Lindor Neder Nazir, cuando haga un voto difícil de Nazir. Vamos a ver por qué un voto difícil. Para abstenerse por Hashem, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá bebida fermentada de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato
de todo lo que se hace de la vid, ¿cierto? Del viñedo, desde los granillos hasta las pieles de la uva, que lo traducen ahí como horquilla, creo que es como ollejo, perdón, ollejo, ¿cierto? Ollejo, que son las pieles de las uvas. No comerá ni siquiera eso. Todo el tiempo del voto de su nazareato. No pasará navaja por su cabeza, no la rapará, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento para Hashem. Será santo, dice así. Será distinguido. ¿Qué lo distingue? El cabello largo y el no comer uvas ni fermentada ni nada. Eso distinguía a una persona del Nazareo, que estaba en un voto nazareo. Dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Hashem. Y dice, y no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse, es decir, hacerse inhabilitado cuando mueran, porque la consagración de su Elohim tiene sobre su cabeza. Porque ese voto, increíble, ¿no? Ese voto, ese Nezer, ¿vale? El Nezer que aparece allí. Dice, Kinezer Elohai al Rosho. Así. Listo, ya vamos a ver qué es Nezer. O sea, corona. Qué curioso. Kinezer Elohai, porque la corona de su Elohim sobre su cabeza está. Curioso eso. Distinguido, ni por padre ni por madre. Esto conecta con lo que veíamos, estábamos escuchando ahorita de no agradar, así sea por papá, lo que sea. Cuando tú eres llamado por Hashem, Marcho, ni por la familia, pues usted puede dejar de obedecer su palabra. ¿Listo? Primero, vamos a mirar qué es lo que significa la palabra Nezer allí y la palabra Nazir, que traducen como Nazareo. ¿Listo? Porque la palabra Nezer está en el capítulo 7 y lo acabamos de, dice, lo que traducen porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. No, ahí está, Kinezer Elohai al Rosho, ahí está la palabra Nezer. Entonces, vamos a leer, pues vamos a mirar. Esto, vamos a mirar, bueno, esto es sucio, no pasa nada. Dice así, está la palabra, ¿qué es Nezer? ¿Cierto? ¿Qué es un Nezer? Nezer, una Z, Nezer, ¿cierto? Es un Nezer. En este caso debería decir tan Nezer, ¿listo? Un Nezer. Y un Nezer. ¿Y qué es un Nazir? ¿Listo? Así, ¿vale? Un Nazir. ¿Listo? ¿Qué es un Nezer y qué es un Nazir? Nezer era lo que se le conocía como la corona de consagración. Corona de consagración. ¿Ustedes se acuerdan del sumo sacerdote que llevaba una corona de oro aquí que decía Kadosh la Hashem? Apartado para Hashem, distinguido para Hashem. Era la distinción que era el sumo sacerdote. Pero aquí esta distinción era con el cabello. Por eso dice Kadosh, dice será santo, dice y lo que lo distinguirá es el cabello largo. Así. Y el Nazir es lo que llaman Nazareo, pero el Nazir era aquel que hacía el voto de llevar la corona. Aquel que hacía el voto de llevar la corona, tal cual. Era aquel que llevaba la corona. Un ejemplo, Sansón. Sansón, él era desde niño, fue nazir, y nunca le cortaron el pelo. Y él lo que hacía era como una corona con trenzas con el cabello, porque el pueblo sabía que no se podían dejar crecer el cabello por Torah. Pero cuando hacían este voto, el Señor lo permitía. Si me preguntan a mí, Steven, ¿por qué? Todavía no he llegado hasta allá, ¿por qué? ¿Listo? Y el de las uvas todavía tampoco he llegado hasta allá el por qué. Dios permita el otro año, nos permita o pronto nos permita ver el porqué de las uvas, que ni hasta las pieles de las uvas, porque son fermentos, son embriagantes, creo yo, voy a investigar un poco más, y el cabello tampoco. Pero
lo que sí muestra la escritura es que ese cabello largo era la corona de consagración. Y Samson se hacía una corona con trenzas en su pelo, que él fue nacido. Y eso era una representación de que Hashem estaba sobre él. Por eso dice el versículo 7, Kineser Elohai al Rosho, porque la corona de consagración de su Elohim sobre él, sobre su cabeza estaba. Estaba sobre él en ese momento, la autoridad sobre Sansón, ¿vale? Por eso, pero sabemos que la fuerza no venía por el cabello, ¿no? Perdón que haga esta gracia aquí, pero bueno. La autoridad no venía por el cabello, muy bien lo sabemos, era por el poder de Dios, pero el haberse hecho rapar el cabello, ¿cierto? Por haber contado esa dedicación que tenía para Hashem, obviamente entra en un estado de desobediencia, entra en un estado pecaminoso. ¿Mm? Es increíble todo lo que connota la carta, la historia de Sansón, pero no la vamos a tocar aquí. Esto solo estamos tomando como ejemplo, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué enseña todo este pasaje? ¿Listo? Sobre los votos. Eso es lo que yo los quiero llevar. Resulta que cuando dice un voto difícil, un voto complejo, era que un voto que no era para todo el mundo, de cualquier índole, ¿vale? Y cuando hacía ese voto, entraba ese voto nazario, tenía que abstenerse de lo que el Señor decía aquí, dejarse crecer el cabello como señal de que estaba en este voto. Y algo que sí muestra la escritura es que era un voto totalmente voluntario, no era impuesto por Hashem. Ojo, por eso dice voto difícil, voto difícil. ¿Mm? Era impuesto por Hashem. Impuesto. Perdón, no era impuesto por Hashem. Era un voto, era voluntad de la persona. Voluntad. Sino que estaba pensando en otro versículo y, y me tocaron los cables allí, ¿no? De Levítico 27. Entonces, un voto difícil, un voto que es difícil para la carne incluso sujetarse. Pero resulta que el que entraba en un voto, como Nazir, ¿cierto? Que era Nazir el que hacía el voto de llevar la corona, el Nezer. Resulta que esa persona tenía y estaba totalmente en la obligación de cumplir lo que le prometía al Señor. ¿Mm? Y obviamente cumplir con estas características. El Señor pedía. ¿Cuál es el punto? Que esto lo veo mucho también. El punto es que si tú haces promesas a Hashem, no te puedes tardar en cumplirlas. Y eso lo dice creo que Eclesiastés 5, cógete. Porque Él no se complace en los insensatos. ¿Y para qué es necesario cumplirlas? Porque si leemos, también terminamos de leer todo el texto, Él tenía que cumplir el voto ante el pueblo y ante el sacerdote, ¿cierto? Porque era de buen testimonio ante el pueblo. ¿Qué pasa? Que muchas veces en la emoción, por las circunstancias, por las situaciones que sean, he visto personas que dicen, Señor, yo te prometo que si tú conviertes a mi mamita, a mi papito, a mi abuelita, lo que yo me convierto, yo voy a dejar de hacer esto. Ahí te estás colocando con tus propias palabras. Y pueda que Hashem te agarre la cuerda, pero después tú te descarriaste y no cumpliste. Vas a tener problemas con Dios, por eso. Vas a tenerlos. Porque así le pasó a Ananías y a Zafira. Se pusieron a prometerle algo a Dios, pero Satanás les llenó su mente. O sea, les empezó a meter cosas a la carne, a la mente, y murieron porque no cumplieron. Eso fue duro. Caen en descrédito.
y caen en trampas de Satanás por sus mismas, como dice, por su misma lengua se ajustician, ¿no? La pregunta es, ¿qué necesidad hay de hacer promesas y votos a Hashem cuando Él ni siquiera los pide? ¿Mm? Por eso, si tú haces un voto, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Debemos tener mucho cuidado con hacer promesas, votos a la ligera ante el Señor por la emoción. ¿Mm? Y he visto cómo pastores, predicadores, llevan a la gente a hacer promesas y votos. Hombre, qué falta de responsabilidad hay. ¿Mm? Qué falta de temor, llevando a la gente a eso. Porque no podemos tomar decisiones, no podemos hacer votos, promesas con las emociones al tope. Porque de lo contrario, estos van a caer, pueden traer consecuencias muy graves, incluso la muerte. Por eso les coloco el ejemplo de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. ¿Mm? Muy graves, la muerte. Si tú le has hecho una promesa a Dios, cúmplela. Te invito a que lo hagas. ¿Mm? Por eso, un líder, una persona que ha sido llamada por Dios, como lo que hablábamos ahorita, que ha sido llamada para servir y llevar una carga. ¿Para qué te ponen más cargas de las que Dios no te ha pedido? ¿Mm? Por eso, el líder debe ser mesurado con sus palabras, debe ser prudente y cuidadoso con sus palabras. Y si hace una promesa, la debe cumplir ante Hashem y ante el pueblo. Por eso, si llevamos este tema del Nazir, que era el que era consagrado a Hashem, un voto, nosotros somos consagrados a Hashem también, somos apartados para él, distinguidos para Hashem. Y llevamos un sello en la frente, que es la mente de la santidad en nosotros, el Ruach HaKodesh. Por eso Apocalipsis habla del sello de la bestia, como es la mente del maligno en las personas, y el sello de Dios, que es la mente suya en nosotros. No se trata de una marca, un chip, nada, no, no se trata de esas vainas. Se trata es de la mentalidad, de las tinieblas o la mentalidad de la luz. ¿Vale? Y por eso como gente que tiene la mente de Mashiach, creo que somos nosotros también, hacemos parte, debemos tener cuidado con nuestras palabras, con lo que prometemos a Dios, Hashem, ¿vale? Eso es muy delicado. ¿Qué necesidad hay de extralimitarnos? Por eso Mashiach les dice a ellos en Mateo 25, ustedes que juran por el trono y por el templo, ni siquiera era de ellos el templo y juran por algo que no es de ellos, ni siquiera. ¿Ah? Colocan en garantía cosas que ni siquiera eran de ellos. Ni siquiera nosotros somos de nosotros mismos. Y nos ponemos ahí en garantía. ¿Qué dice el Salmo 116:14? Cumpliré mis votos al Señor. Sí, en presencia de todo su pueblo. ¿Mm? Entonces, familia, hay una pregunta que nos surge aquí. Y es, ¿se puede hacer el voto nazario entonces? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque si leyeron, después del voto tenía que llevar unas tórtolas, sacrificarlas y llevarlas al sumo sacerdote, ¿cierto? La pregunta es, ¿dónde hay templo para llevar los sacrificios que debías presentar ante el sumo sacerdote? ¿Mm? ¿Dónde la hay? No lo hay. Por ende, si no hay templo, ya no necesitas hacer un voto de eso. Y no hay necesidad porque no era impuesto por Dios, como les digo. No era impuesto por Hashem. Era algo que el ser humano se metía allí y tenía que cumplir. Ah, ¿podemos hacer promesas? Sí, claro, podemos hacerlas a Dios. Pero si no hay necesidad, no. ¿Qué necesidad hay de hacer promesas? Yo solo digo, cumple con lo que el Señor te ha mandado, ya, y es suficiente. No nos pongamos cargas nosotros mismos que no podemos llevar después. Estas son advertencias que el Señor nos da sobre el servicio, llevar la carga y no meternos en trampas por nuestras propias palabras, si no las podemos cumplir o llevar.
Listo, familia, me alargué un poquito, pero bueno, no importa. Estamos estudiando la palabra. Ya está. Esta era la enseñanza que les quería compartir y que el Señor me lleva a compartirles. Obviamente, pues está lo de otras cosas más, pero pues como les digo, en una próxima, el Señor, si lo permite, volveremos a tocar otros temas de esta misma parashá, diferentes y así, lo que el Señor nos vaya mostrando a medida, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Veo que han escrito aquí en el chat. Hola, aquí, dice, sí, con los ojos puestos en el mundo. Todo esto va a perecer, servir es obedecer sus mandamientos, hace parte, lo hablamos ahorita, pero pues de nada sirve. Pero ¿hacia quién los obedeces? ¿Hacia quién los aplicas? Hacia el prójimo. ¿Sí me hago entender? Hacia el prójimo, obviamente. Y aplicarlos hacia el prójimo es aplicarlos hacia Dios, obediencia, ¿vale? Y si estás en obediencia, pues también estás bien tú, en ese sentido. Entonces, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y al final el pago del Señor es mucho más valioso que las cosas del mundo y nunca nos defrauda. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Los burladores desearán burlar, los insensatos aborrecerán la ciencia, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi rúa sobre ustedes y haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír, y desechaste consejo mío, mi reprensión. Esto es Proverbios 1:32. Ya está. ¿Ves? Entonces ahí el Señor nos muestra y nos enseña a que somos llamados para servir, ojo. Pregúntale qué te ha encargado Dios, en dónde quieres que sirvas, cómo, me refiero en dónde es, hacia quiénes, ¿listo? Y cómo hacerlo, ¿vale? No nuestra emoción, no nuestras fuerzas, porque a veces no somos, nosotros no somos sabios y a veces queremos usar la sabiduría de Dios a nuestra manera y lo que hacemos al final del día es tergiversar la palabra de Dios y distorsionarla. Ese es el gran problema de nosotros los seres humanos. ¿Qué tanto nos cuesta obedecer? Nada. Entonces, Dios nos carga, pero no queremos ayudar a cargar a los demás. Entonces, mm, entonces, ahí les dejo esa pregunta. ¿Estamos ejerciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer? Nos está llevando, nos está llevando, estamos llevando la carga que Él nos ha puesto ¿m? Hacia los demás. Ahí se las dejo, familia. ¿Sale? Entonces, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos. No sé si tienen preguntas o respuestas, preguntas o aportes. Si no, pues dejémoslo hasta allí. Vale, nos vemos en una próxima. Shabbat shalom, shabbat a todos y Dios los bendiga. Chao, chao.